Séneca, llamado Séneca el joven para distinguirlo de su padre. Fue un filósofo, político, orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moralista. Fue cuestor, pretor y senador del Imperio Romano durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, además de ministro, tutor y consejero del emperador Nerón. Séneca destacó como pensador, tanto como intelectual y político, consumado orador. Fue una figura predominante de la política romana durante la era imperial, siendo uno de los senadores más admirados, influyentes y respetados. A causa de este extraordinario prestigio, fue objetivo de enemigos. De tendencias moralistas, Séneca pasó a la historia como el máximo representante del estoicismo y moralismo romano, tras la plena decadencia de la República Romana. La sociedad romana había perdido los valores de sus antepasados y se trastornó al buscar el placer en lo material y mundano, dando lugar a una sociedad turbulenta, amoral y antiética, que al final le condujo a su propia destrucción. La tradición ha situado su nacimiento en Córdoba en el año 1. Provenía de una familia distinguida, perteneciente a la más alta sociedad hispana, en una época que la provincia de Hispania estaba en pleno auge dentro del Imperio Romano. Pasó los primeros años de su vida en Roma, bajo la protección de la maestra de su madre, su tía Marcia. Durante este tiempo le fue enseñado retórica y fue introducido en el estoicismo por el filósofo Átalo. Marcia estaba casado con un romano, que en el año 16 fue nombrado gobernador de Egipto por el emperador Tiberio. Séneca acompañó al matrimonio a Alejandría. En Egipto adquirió nociones de administración y finanzas, estudiaba geografía y etnografía y desarrollaba su interés por las ciencias naturales. Se inclinó hacia el estoicismo, filosofía que adoptaría hasta el fin de sus días. Su formación, muy variada, rica y abierta, además de formarse en Egipto, viajó a Grecia para continuar formándose en Atenas. En el año 31, Séneca volvió a Roma, donde fue nombrado cuestor, en el que pronto destacó por su estilo brillante de orador y escritor. En el año 37, el emperador Calígula sucedió a Tiberio. Séneca se había convertido en el principal orador del Senado y había levantado envidia y celos del nuevo César, el cual, de acuerdo con el historiador Dion Casio, ordenó su ejecución. Según el mismo historiador, fue una mujer próxima al círculo de Calígula la que consiguió que éste revocara la sentencia, al afirmar que Séneca padecía tuberculosis y pronto moriría por sí mismo. A consecuencia de este incidente, Séneca se retiró de la vida pública. En el año 41, a la muerte de Calígula y con la intronización de Claudio, Séneca fue condenado nuevamente a muerte, si bien la pena se le conmutó por el destierro a Córcega. La sentencia oficial lo acusaba de haber cometido adulterio con Julia Livilla, hermana de Calígula. La entronización de Claudio se había producido con la oposición del Senado, y Séneca, debido a su prestigio como orador, era uno de los influyentes oradores que podría haber sido un enemigo político de Claudio. El destierro duró hasta el año 49. Agripina la Menor consiguió para él el perdón imperial. Se le llamó a Roma y por indicación de Agripina se le nombró pretor en la ciudad y tutor del joven Lucio Domicio, futuro Nerón. Aparte de buscar un tutor ilustre para su hijo, creía que la fama de Séneca haría que la familia imperial ganara en popularidad, además de considerar que un Séneca agradecido y obligado serviría como un importante aliado y un sabio consejero en los planes de alcanzar el poder que albergaba para su hijo Nerón. En el año 54, el emperador Claudio murió
según la mayoría de las fuentes históricas, envenenado por la propia Agripina. Su hijastro Nerón subió al poder. Con la subida al poder de Nerón, quien contaba con 17 años, Séneca fue nombrado consejero político y ministro, junto con un austero oficial militar llamado Sexto Afranio Burro. Durante los 8 siguientes años, Séneca y Burro, a quienes todos los historiadores romanos consideran las personas de mayor valía e ilustración del entorno de Nerón, gobernaron el Imperio Romano. Dicho periodo destacaría, a decir del propio procurador y emperador Trajano más tarde, por ser uno de los periodos de mejor y más justo gobierno de toda la época imperial. Se trató en todo momento de refrenar los excesos del joven Nerón, al tiempo que evitaban depositar gran poder real en manos de Agripina, mientras Nerón se dedicaba a su ocio, moralmente aceptable. Séneca y Burro promovieron reformas legales y financieras, como la reducción de impuestos indirectos, persiguieron la corrupción de los gobernadores provinciales. Se enviaron a instancia de Séneca expediciones para dar con las fuentes del río Nilo. Conforme Nerón fue creciendo, comenzó a desembarazarse de la influencia de Séneca, de tal forma que al mismo tiempo que el ejercicio del poder iba desgastando al filósofo, comenzaba a perder influencia sobre el propio Nerón. Rufo, en el año 58, acusó a Séneca de acostarse con Agripina, por lo que dio origen a una campaña de desprestigio en la que el filósofo fue acusado de crímenes y excesiva riqueza. La riqueza de Séneca en ese periodo alcanzó, en verdad, la categoría de proverbial. En el año 59, la gran valedora de Séneca, Agripina, fue asesinada por Nerón. Aunque no estuvieron implicados, Séneca y Burro tuvieron que llevar a cabo una campaña de lavado de imagen pública del emperador a fin de minimizar el impacto que pudiera tener el crimen. Séneca escribió la famosa carta al Senado en la que justificaba a Nerón y explicaba cómo Agripina había conspirado en contra de su hijo. Cuando el año 62 Burro murió, probablemente asesinado, la situación de Séneca en el poder se volvió insostenible. El haber perdido buena parte de sus apoyos le impedía mantener el puesto que conservaba. Séneca pidió a Nerón retirarse de la vida pública y ofreció toda su fortuna al emperador. El retiro le fue concedido tácitamente, aunque la fortuna no le fue aceptada hasta años después. De esta manera, Séneca consiguió retirarse de la cada vez más peligrosa corte romana y comenzó a pasar su tiempo viajando con su segunda esposa, Paulina, por el sur de Italia. Al mismo tiempo comenzó a redactar una de sus obras más famosas, las Cartas a Lucilo, auténtico ejemplo de ensayo en las que Séneca ofrece todo tipo de sabios consejos y reflexiones a Lucilo, un amigo íntimo que supuestamente ejercía como procurador romano en Sicilia. Según Tácito, en sus últimos años Séneca sufrió un intento de envenenamiento, frustrado gracias a la sencilla dieta que el filósofo había adoptado, previniendo un ataque de este tipo. Sea como fuere, en el año 65 se le acusó de estar implicado en la famosa conjura de Pisón contra Nerón. Aunque no existieron pruebas firmes con su contra, la conjura sirvió a Nerón como pretexto para purgar la sociedad romana de patricios y caballeros que consideraba subversivos, y en ellos se encontraba el propio Séneca. Así pues, Séneca fue, junto a otros muchos, condenado a muerte. Cuando Séneca recibió la noticia, pidió permiso para redactar su testamento, lo cual le fue denegado, pues la ley romana preveía en estos casos que todos los bienes del conjurado pasarían al patrimonio imperial. Sabiendo que Nerón actuaría con crueldad,
decidió abrirse las venas en el mismo lugar, cortándose brazos y piernas. Su esposa, Paulina, le imitó para evitar ser humillada por el emperador, pero los sirvientes se lo impidieron. Séneca, al ver que su muerte no llegaba, le pidió a su médico que le suministrara veneno, el cual bebió, pero sin efecto alguno. Pidió finalmente ser llevada a un baño caliente, donde el vapor terminó asfixiándola, víctima del asma que padecía. El cuerpo de Séneca fue incinerado sin ceremonia alguna. Así lo había prescrito en su testamento cuando en sus tiempos de riqueza y poder pensaba en sus últimos momentos. Séneca es uno de los pocos filósofos romanos que siempre ha gozado de gran popularidad. Su obra ha sido admirada y celebrada por algunos de los pensadores e intelectuales occidentales influyentes. La obra de Séneca era una de las mejores conocidas por los pensadores medievales, y como quiera que muchas decisiones y doctrinas son compatibles con la irisocracia cristiana, los padres de la Iglesia como San Agustín lo citan a menudo. Y San Jerónimo llegó a incluirlo en su catálogo de santos. Además, la influencia de Séneca se deja ver en todo el humanismo. La propugnación de una vida suave y moderada como forma de hallar la felicidad es propia de sus ideas. Su desprecio a la superstición sería un hueco en el pensamiento renacentista. Erasmo de Róterdam fue el primero en preparar una obra crítica de sus obras en 1515. Juan Luis Vives y Tomás Moro lo tenían en alta estima y se hacían eco de sus ideas éticas. En la obra de Montaigne, Los ensayos, las referencias a la obra de Séneca son constantes. En la actualidad, sigue sorprendiendo por la vigencia de muchas de sus ideas y la facilidad de lectura y claridad con que muestra en las traducciones de su obra. Desde inicios, Séneca abrazó el estoicismo, sobre todo en su vertiente moral, y toda su obra gira en torno a esta doctrina, de lo que llegó a ser, al menos en teoría, uno de los máximos exponentes. Sin embargo, en su tiempo fue tachado de hipócrita, a no ser capaz de vivir según los principios que propugnaba en su obra. A lo largo de toda su vida fue acusado de haberse acostado con mujeres casadas, acusaciones que en muchos casos parecen estar fundadas. La obra que nos queda de Séneca se puede dividir en 4 apartados: los diálogos morales, las cartas, las tragedias y los epigramas. La filosofía de Séneca se diluye en estas obras.